Celebramos en este día una solemnidad muy importante para nuestra fe. De hecho, podríamos decir que es el misterio, la solemnidad que nos hace, que nos da catolicidad, No hay ninguna otra fe que crea en un Dios en tres personas, no hay ninguna. O hay múltiples dioses, o hay un Dios solo, omnipotente, omnipresente. Esta fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nosotros profesamos es propiamente cristiana, De hecho, tal vez en esto estaba pensando San Pablo cuando decía locura para algunos, necedad para otros. Y es que es difícil comprenderla. Cambio la palabra. Es imposible comprender este misterio. De hecho, por eso decimos que es el misterio de la Santísima Trinidad. Vivimos en una sociedad alérgica a los misterios. Todo tiene que ser revelado, todo tiene que ser público, todo tiene que ser comprendido, cuantificado, contado, todo. Somos alérgicos a los misterios. Parece que lo que no podemos saber, lo que no podemos llegar a saber, no existe. Ahora, como esas grandes contradicciones que también tenemos como sociedad, a veces hacemos existir cosas que no existen. Y ahí aparecen los chismes. Es decir, escuchamos algo y lo damos por cierto. No importa si es un misterio o no. Pero nos cuesta como sociedad creer en estos misterios, pero esas contradicciones que tenemos a veces los seres humanos nos hacen obrar de esa manera. La Trinidad es un misterio. Esta fe que profesamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no son tres dioses, sino que es un solo Dios, queda muy bien bajo ese título. De hecho, en la oración colecta lo decíamos, pedíamos al Señor, no le pedíamos comprender el misterio, porque si atendimos a la oración, no le pedíamos comprender el misterio, le pedíamos entrar en el misterio, que es una cosa distinta. El misterio es para ser creído y vivido, para eso es el misterio, para ser creído y vivido, no para ser comprendido, o entendido, o cuantificado, o puesto en una ley positiva. No, es para ser creído. Ahora, gracias a Dios, no lo vamos a entender en este tiempo, no vamos a entender en estos años que el Señor nos regala caminar en esta tierra, pero también gracias a Él vamos a comprenderlo plenamente en la eternidad. Es decir, creer en la Trinidad, creer en el misterio de la Trinidad, es también lo que nos asegura creer en la eternidad, nos pone en contacto con eso. Hay algo en esa creación de Dios que es el ser humano que nos lleva a creer profundamente en que hay algo más. Creer en el misterio, de hecho, es eso, es creer en que hay algo más, algo que no lo puedo tocar, que no lo puedo ver, porque esto que puedo tocar y ver me lo puedo apropiar, es mío. En cambio, esto que es misterio está mucho más allá de lo que puedo comprender, pero tengo la certeza de que algún día, conforme a la oración que le hacíamos, la oración colecta, algún día vamos a entrar en ese misterio. Y es una palabra muy interesante. No nos dice que algún día vamos a verlo, no vamos a ver el misterio, no, vamos a ser parte de eso. Vamos a ser parte de ese misterio que profesamos. La Trinidad, por eso decimos esta palabra que la define, la palabra misterio, es el misterio de la Trinidad. Ahora, esto de ser misterio no es algo exclusivo del ser trinitario, no es algo exclusivo de Dios. De hecho, cuando nos sentamos a hablar con una persona, cuando tenemos un amigo, el esposo, la esposa, los padres, los hijos, nos sentamos a hablar con alguien y esa persona es un misterio. No porque nos oculte cosas, no porque no nos quiera contar. Podemos convivir 3000 años con una persona y cuando descubrimos algo decimos,
esto no lo conocía. Y de hecho, nunca terminamos de conocer a alguien. La persona con la cual convivimos, con la cual estamos, es también un misterio. ¿Y por qué es esto? Y porque fuimos hechos, imagen y semejanza de un Dios que es así, que es tan inmenso, que es tan eterno, que no lo podemos abarcar. Y la persona, imagen y semejanza de Dios, también es así. Por eso cuando creemos conocer plenamente a una persona y estamos diciendo que hemos acabado el misterio, cuando un matrimonio dice que ya conoce todo de su esposo, de su esposa, y las cosas empiezan a perder sentido, ya no hay nada misterioso, no hay nada más que conocer. Cuando yo digo que conozco algo, que conozco todo de algo, y empiezo a perderle el gusto. Si digo que ya experimenté todas las cosas de la vida y le pierdo el gusto a la vida, ¿y qué es lo que queda después? Quitármela, perderla, no queda nada. Por eso este contacto con el misterio de la Trinidad, este entrar en sintonía con el misterio de la Trinidad, nos pone en sintonía con la vida. Es la vida compartida de Dios. Dios nos comparte la vida, que en el fondo también es un misterio. Podemos entender y comprender cómo giran los planetas, a cuánta velocidad, cuántos hay, cuánto mide el universo. Podríamos comprenderlo todo. Ahora, cuando digamos que eso deja de ser un misterio para nosotros y pierde el sentido seguir caminando, pierde el sentido seguir haciendo ese camino. Por eso, ante el misterio, la actitud del cristiano no es otra que la actitud de Moisés ante la zarza. Cuando se acerca, ve este fuego que no consume el arbusto y dice, esto es algo extraordinario, y Dios le pide algo muy importante. Le dice, quita las sandalias de tus pies, sácate las sandalias. ¿Por qué? Porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Es también la actitud con la cual tenemos que acercarnos al misterio del otro. A veces no nos acercamos al misterio del otro con los pies descalzos. A veces nos acercamos con los botines de fútbol. Es decir, rompemos todo lo que está a nuestro paso. Abrumamos al otro. Queremos entenderlo de tal manera que lo ahogamos. Si Moisés hubiese querido hacer eso con la zarza, la hubiese apagado. Entonces, cuando nos acercamos al misterio de Dios y al misterio del hermano, debemos hacerlo así, con el respeto de aquel que se acerca con los pies descalzos. Cuando caminamos con los pies descalzos, caminamos lento, caminamos despacio, caminamos con la intención de no dañar. De hecho, cuando nos descalzamos, hacemos eso. Nos descalzamos para entrar a una casa para no ensuciarla, nos descalzamos en un lugar que no tenemos que romper lo que pisamos, lo hacemos con cuidado. A este misterio que hoy celebramos tenemos que acercarnos así, tenemos que acercarnos como quien pisa tierra santa. Ahora, no tiene que sorprendernos que Dios sea así, que Dios sea un misterio, que esta Trinidad no pueda ser comprendida del todo. De hecho, el texto del Evangelio que hoy compartimos es también una locura, es también algo incomprensible, es una lógica que no podemos terminar de entender. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo a la muerte. ¿Acaso esto es lógico? ¿Acaso es racional? No, no lo es. No entra dentro de la lógica humana. En la lógica humana paga el pecador y vive el justo. En la lógica humana muere el que hace el mal. Ahora, en esta lógica que es un misterio, en esta lógica de Dios, paga el justo por el pecador. Tanto amó Dios al mundo, nos recuerda el texto del Evangelio, que entregó a su Hijo único. Se entregó Dios por aquellos que habíamos pecado. Ahora, esta lógica de Dios, esta lógica que es un misterio, podemos ponerle nombre. Es la lógica del que ama,
es la lógica del amor. El que ama, y hoy celebramos y recordamos a los padres, especialmente en su día, el que ama entrega todo lo que tiene, el que ama comparte todo lo que tiene. Y tenemos miles y miles de testimonios de padres que han entregado hasta su vida por los hijos. El que ama desconoce la lógica racional, el que ama conoce otra lógica, es la lógica del corazón, es la lógica del amor. Por eso cuando hablamos de Dios misterio y decimos que este Dios misterio se maneja con esta lógica del amor, necesariamente tenemos que decir que el nombre propio de Dios, el nombre que los evangelistas van a poner más propio de Dios, es amor. Dios es amor. Porque esa es la lógica que lo lleva a entregar a su Hijo por nosotros, es la lógica que lleva a salvar a la humanidad con alguien, con Él mismo. Es la lógica del amor. Por eso cuando decimos que el nombre propio de este Dios es amor, y tenemos que decir que la Trinidad es eso, la Trinidad es amor. 2000 años llevamos en que los teólogos una y otra vez nos explican el misterio de la Trinidad, pero necesariamente lo vamos a escuchar y a rezar juntos en el prefacio de la misa de hoy. Necesariamente todo lo que podamos decir del Dios trinitario, todas las palabras difíciles que podamos aplicarle a este Dios que es uno y trino, se resumen en lo mismo. Dios es amor. Se resume allí. Y es la lógica que también nosotros estamos llamados a imitar. Decíamos que Dios y el hombre es un misterio. Somos misterio al cual tenemos que acercarnos con pies descalzos. Entonces necesariamente tenemos que decir que si en eso somos imagen de Dios, en ser misterios, debemos ser también imagen de Dios en el amor. Y el amor lo entrega todo. El amor, lo va a decir San Pablo, no es mezquino, no es egoísta, no busca solo el propio bien. Y en eso seremos imagen de Dios. ¿Seremos tan imagen de Dios en eso también? Si somos imagen de Dios en ese ser misterioso e inacabado, tenemos que ser también imagen de Dios en el amor entregado. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Tendríamos que decir también de nosotros, tanto nos amamos los unos a los otros que nos entregamos los unos a los otros. Por eso pidámosle al Señor en esta solemnidad, en esta fiesta que estamos celebrando de la Santísima Trinidad, aprender a ser imagen de Él, también actuando según la lógica del amor. Le pedimos esta gracia por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y colocamos todo en su Inmaculado Corazón. Que así sea.